Bueno, ahora sí, buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva serie de Empecemos Entendiendo Webinars del mes de abril de 2021. Agradecemos a todos su asistencia y su interés en participar en toda esta semana que tenemos con diferentes ponencias y ponentes hasta el día viernes. El día de hoy vamos a iniciar esta serie con el webinar Coloración de piezas plásticas vía concentrados de pigmentos, para lo cual nos está acompañando el Master Science Aníbal Morán. Aníbal es asistente de desarrollo en Arcolor, Buenos Aires, Argentina. Como una breve presentación personal de Aníbal, él es Master Science en Ingeniería Química de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Tiene más de 8 años de experiencia en el área de investigación y desarrollo en la industria petroquímica, en particular en las empresas Indesca y Polinter, así como de transformación de plástico, como es la empresa donde se está desempeñando actualmente Arcolor. Agradecemos a Aníbal su participación, su ponencia, que estamos seguros va a serles de utilidad a todos los participantes. Antes de cederle la palabra a Aníbal, recordarles que todas las consultas, aportes, dudas que puedan tener, lo pueden ir generando por el chat y hacia el final de la ponencia, en la sección de preguntas y respuestas, se las vamos a ir transmitiendo a Aníbal según la información que precisen de esa información. Aníbal, te cedo la palabra. Muchas gracias. Adelante. Bueno, gracias a ti, Alejandro. La verdad es que me siento muy contento de estar acá con ustedes. Primero que todo, buenas noches y espero que hayan pasado unas felices Pascuas en familia. Y cuidándose porque todavía estamos en pandemia, así que no nos podemos relajar. Y hablando de la pandemia, es ella la que me dio la oportunidad de conocer a la plataforma Empecemos Entendiendo. Soy usuario frecuente de los webinars de esta plataforma desde el año pasado. Yo creo que sí, ya desde los webinars de abril, marzo del año pasado ya Abril, ya estamos yo cumpliendo un estuve, año con estos webinars. claro, perfecto, cumpliendo un año con los webinars, así que siempre mirándolo, lo estuve mirando desde el otro lado y bueno, un día se me ocurrió la posibilidad de dar una charla sobre lo que he venido haciendo desde los últimos 2 años y medio en Arcolor, empresa en la cual comencé a trabajar desde que llegué a Argentina. Yo soy venezolano y bueno, que como cualquier otro compatriota mío que está aquí en Argentina o que está en cualquier parte del mundo, dejó su país en busca de cumplir su sueño. Entonces, bueno, algo que me encanta de los webinars de Empecemos Entendiendo es esa internacionalidad de los asistentes de las charlas. Entonces, yo estuve mirando mientras Alejandro me presentaba el chat, así que les pediría por favor que vayan saludando, se vayan presentando y vayan diciendo desde qué país están conectados viendo la charla. Así, bueno, vemos que así podría yo darme cuenta qué tan plural fue el público que me vino a ver hoy. Así que bueno, entrando en materia, hoy les vengo a hablar sobre coloración de piezas plásticas vía concentrados de pigmento o master batch. Master batch, que es la forma en cómo dentro de la industria nos referimos a este tipo de insumos que utilizan las empresas transformadoras para darle color a las piezas finales de plástico. Sin embargo, yo quiero empezar hablando y formulando una pregunta. En realidad, ¿qué es lo que coloreamos? ¿Polímeros o coloreamos plástico? Y la verdad es que esta diferenciación entre polímeros y plásticos es algo muy básico que se hace generalmente dentro de la industria del plástico. Porque, bueno, podemos confundir. En realidad, cuando nos referimos a polímeros, estamos hablando de resinas poliméricas virgen, tal como el polietileno de baja densidad, el de alta densidad, lineal de baja densidad, el polipropileno, el cloruro de vinilo, el poliestireno, el ABS, el policarbonato y otros. Estos porque van siendo los más comunes. ¿Y en qué momento ellos se transforman en plásticos? Bueno, primero cuando los mezclamos con ciertos aditivos como absorbedores UV, estabilizantes térmicos, agentes antibloqueos, antioxidantes
les podemos agregar cargas minerales para de repente conseguir alguna mejora en la propiedad mecánica de la pieza final de plástico. Cuando lo cargamos con pigmentos, lo resalto porque vamos a hablar mucho de pigmentos la noche de hoy, colorantes y bloqueadores ópticos. Esta mezcla, cuando luego la hacemos pasar por un determinado proceso de transformación, termoformado o de extrusión, soplado de película, laminado, prensado, inyección, inyección soplado, extrusión soplado, termoconformado o mono y multifilamentos, es cuando obtenemos, ahora sí, un producto o pieza plástica que va a estar aditivada y va a estar coloreada dependiendo del pigmento que utilizamos para la producción del mismo. Entonces, bueno, hay diferentes formas de colorear materias plásticas dentro de la industria. Voy a comenzar hablando sobre el teñido previo y la coloración en seco, que básicamente son técnicas de coloración en las que mezclo pigmentos o colorantes en polvo ya con esta resina virgen, esta resina polimérica que voy a utilizar para mi transformación. Estas técnicas tienen la desventaja de que yo tengo que mezclar completamente todo lo que voy a producir. Es decir, si yo voy a producir 1 tonelada, yo tengo que agarrar esa tonelada y mezclarla con el pigmento o el colorante que voy a utilizar para darle ese color final a mi pieza de plástico. Luego también nos podemos encontrar con colorantes líquidos, que estos también son concentrados, valga la redundancia, pero van a estar contenidos con pigmentos y con colorantes solventes líquidos, que pueden ser plastificantes o aceites vegetales como el aceite epoxidado de soja o el ácido oleico, dependiendo de las características del polímero que voy a transformar en determinado proceso de transformación. También nos encontramos con las pastas pigmentarias, que se diferencian de los colorantes líquidos porque estas van a contener en sí una concentración de pigmentos y colorantes mucho más alta que la que podemos obtener con los colorantes líquidos. Y esta técnica es muy utilizada en lo que es el proceso de plastisoles, cuando vamos a colorear piezas de PVC. Algo que no comenté sobre los colorantes líquidos es que ellos son muy utilizados en los procesos de transformación de inyección soplado de botellas de PET, de polietileno tereftalato. ¿Por qué? Porque bueno, ellos tienen la ventaja de que yo puedo dosificar pequeñas cantidades de colorantes en lo que va a ser la botella que voy a obtener luego del proceso de transformación. Y bueno, por último, y no por eso el menos importante, los concentrados de color o masterwash, que es bueno, lo que vamos a hablar hoy. Acá les muestro una foto, como básicamente esquemática de una extrusora típica para la producción de masterwash de pigmentos, en la que pueden ver cómo en la salida de su cabezal hay una serie de fideos que están coloreados. En la vida real esto no es así, es decir, si nosotros vamos a producir un color rojo, todos los fideos van a salir coloreados del color rojo. Pero bueno, para efectos de obtener una foto y que se vea bien bonita, los que produjeron esta foto colorearon los fideos de diferentes colores. Muy bien. Algo que no comenté sobre los concentrados de color, ellos son, básicamente yo lo que hago es concentrar esta resina virgen con pigmentos o colorantes. Y en el proceso de producción del máster, obtener una dispersión óptima del pigmento en este caso, porque los otros colorantes, como las tintas, no necesitan como tal un proceso de dispersión. Bueno, de eso les comentaré más adelante. Entonces, bueno, de forma esquemática les voy a presentar las etapas de fabricación, las etapas básicas de fabricación de un master batch de color, empezando por el plástico, pero en realidad yo en vez de plástico hablaría de resina virgen del polímero que voy a utilizar para la fabricación del máster, y esto lo llamamos el vehículo del máster. El pigmento que voy a utilizar para cargar el vehículo y los aditivos que pudiese agregarles o no a este concentrado de color. Yo a ellos los voy a pasar primero por una etapa de premezclado, ya sea un mezclado en frío o un mezclado en caliente. De los premezclados voy a hablar un poco más adelante de la diferencia de ellos, de cuándo los uso y cuándo no. Luego vendría la parte de compounding o extrudado de estos tres elementos que les comento al principio. Y bueno, lo más común en realidad es el uso de equipos de amasado y de extrusoras doble tornillo.
Luego vendría la parte del peletizado, que es cuando obtengo esos fideos que pudieron aparecer en la foto anterior y los peletizo, los corto, los hago pellets. Y dentro de la industria masterbachera podemos obtener o podemos realizar este procedimiento de dos maneras, ya sea corte en caliente o corte en frío. Y también estos reciben el nombre de corte de la cabeza cuando es corte en frío y corte a la distancia cuando es corte en caliente. Esto vendría siendo otro esquema de la producción de un máster. Acá pueden ver cómo se da el premezclado del pigmento con la resina, luego lo alimento a la extrusora, que normalmente puede ser una extrusora doble anillo, consigo los fideos a la salida del cabezal y luego lo paso por la parte del peletizado, como les comenté anteriormente. Bueno, los concentrados van a tener unos límites mínimos y límites máximos de... Los concentrados no, disculpen. La pieza final va a tener una concentración mínima y una concentración máxima de master batch durante su proceso de transformación. Cuando hablamos de cantidades inferiores a 1%, pueden reportar problemas de homogeneización del color. Mientras que si hablamos de dosis superiores a 5%, pueden generar problemas de incompatibilidad del máster con el plástico a colorear, lo que afectaría las propiedades rheológicas del mismo. Y esto a su vez nos puede generar problemas en lo que son las propiedades físicas de la pieza final del plástico a producir. Y puedo tener un máximo de 1.5% de pigmento como composición final de determinada pieza plástica. Entonces, estos serían los límites y estas serían las razones por las cuales se rigen estos límites de concentración de máster en la pieza final. ¿Cuáles son las ventajas de coloración vía master batch? Bueno, trabajo limpio y sin contaminación. Como lo van a ver más adelante, los pigmentos son una partícula mucho más fina que la arena de playa y que de un momento a otro, con una leve perturbación, una leve brisa, de repente tengo una nube de color. Y si yo estoy trabajando en una línea que estoy produciendo determinado color o de repente una pieza plástica que no tenga color, se va a ver contaminada por este tipo de accidentes o de fenómenos que pudiesen ocurrir dentro de un área de transformación de plástico. Son de fácil manipulación y yo con ellos puedo fácilmente llegar a estas concentraciones que les comenté anteriormente y dosificar entre 2 y 4% de master batch en lo que sería la composición de la pieza final a transformar. Posibilidad de comprar el color final debidamente ajustado. Cuando yo estoy en la producción de determinada pieza y de repente estoy teniendo problemas en cuanto a la homogenización del color, yo puedo fácilmente parar, ajustar la concentración del máster que estoy dosificando y corregir este problema de color. Cosa que me costaría muchísimo, por ejemplo, cuando esté intentando colorear con mezclas secas o con teñidos previos. Porque, como les había comentado, yo antes del proceso de transformación tengo que mezclar el pigmento o el colorante que voy a utilizar antes de transformar la pieza. Entonces, si yo tengo un problema con una pieza coloreada bajo esta modalidad, y voy a tener bastante problemas intentando ajustar todo lo que ya había mezclado con el pigmento o el colorante que estoy utilizando. Dispersión óptima del pigmento. Dispersión, lo coloco en negrilla, lo resalto, porque voy a hablar mucho de dispersión de los pigmentos durante esta charla. Disminuye la probabilidad de aparición de aglomerados en la pieza final. Y esto se debe a que estoy siempre obteniendo, o siempre tiendo, o estoy intentando obtener una dispersión óptima del pigmento que voy a utilizar para colorear la pieza final. Entonces, como va a estar bien disperso, no voy a tener aglomerados luego de que obtengo la pieza, y por ejemplo, si es un film, yo voy a tener un film con unas propiedades óptimas bastante homogéneas y no voy a tener de repente puntos de tensión, que es lo que son, a resumidas cuentas, estos aglomerados de pigmentos, puntos de tensión en el film. Entonces, con el uso de master batch me he visto este tipo de problemas. Evita también sobrepresiones en el cabezal del extrusor, porque por supuesto, si yo estoy dispersando estos aglomerados de pigmento, en el filtro que normalmente llevan estas máquinas
de transformación de plástico no se van a ir como a tapar por la acumulación de estos aglomerados. Entonces, cuando tengo sobrepresiones allí, ya entré en un área bastante complicada donde se me ve afectada la producción horaria, de repente tengo que parar para cambiar el filtro, y la verdad es que es un problema. Entonces, utilizando Master Batch para colorear mi pieza final, puedo evitarme estos problemas. Dado todas estas ventajas, podemos considerar que los Master Batcheros son una unidad de negocio dentro de la industria del plástico completamente distinta a lo que vendría a ser un proceso de transformación como tal. Nosotros producimos un insumo para la industria transformadora de plástico. Transformamos una resina virgen, pero no en un artículo final, sino en un insumo, en una materia prima que se utiliza para llegar posteriormente a una pieza final de plástico. En ese sentido, les presento lo que es Arcolor. Arcolor tiene 50 años abasteciendo a la industria argentina del plástico, donde en realidad donde si bien es cierto, nuestro producto principal son estos Master Batch o concentrados de color de pigmento, también podemos ofrecer en el mercado, o podemos suministrar al mercado concentrados de aditivos. O, bueno, pigmentos en polvo. O sea, si de repente tengo un cliente que no colorea, o que no solamente colorea vía Master Batch de pigmentos, sino que hace estos métodos que les comenté al principio, pues probablemente ellos simplemente quieran comprarnos el pigmento en polvo. Bueno, perfecto, nosotros se lo podemos facilitar. También podemos satisfacer a los clientes que requieren colorantes líquidos, también aquellos que requieren pastas pigmentadas, y bueno, ofrecemos el servicio de color matching o de igualación de color, que básicamente es el primer paso que se realiza cuando queremos desarrollar un máster de un color nuevo para un cliente nuevo o un cliente que ya esté con nosotros, pero de repente desarrolló un producto con un color distinto a lo que normalmente bien había venido adquiriendo. Entonces, bueno, hablando un poco de la cadena de valor de la industria del plástico y dónde se ubican los master batcheros dentro de la cadena, qué eslabón ocupan dentro de la cadena, primero voy a empezar hablando de estos recursos naturales o los commodities que se utilizan como alimentación a las petroquímicas, como el petróleo, el gas, carbón, sal o incluso hasta residuos reciclados y reutilizados. Estos me van a permitir obtener sustancias químicas primarias como son las olefinas, aromáticos, aditivos y los colorantes, muy importante. Los colorantes ya comienzan a aparecer acá. Luego yo a estos les aplico otro proceso no de transformación, sino, bueno, las olefinas las convierto en resinas poliméricas, ya sea polietileno, PVC, polipropileno, polietileno terestalato, y luego, y así, y con esto a su vez obtener lo que serían los productos finales, envasos, bolsas, plásticas, botellas, juguetes, tuberías, tanto. Entonces, ¿dónde estarían ubicados los master batcheros dentro de la cadena de valor de la industria? Acá, entre las resinas en forma de pellet y el producto final. Pues, como les había comentado, nosotros no producimos un producto final de plástico, sino que suministramos a la industria con insumos, o lo podemos también considerar materias primas. Y vienen de la unión de colorantes, como les comentaba, y de resina en forma de pellet. Pero es muy importante hablar de lo que es el color en nuestras vidas. Desde que nacemos y vamos creciendo, todo lo que hacemos al ver es ver colores. Cuando miramos cualquier objeto, vamos a ver que ese objeto tiene colores. Entonces, es muy importante porque está presente siempre en nuestro alrededor. Desde que nacemos, como les comentaba, aprendemos a reaccionar frente al color de manera lógica o emocional. Los colores tienen significados que pueden variar de cultura en cultura. Por ejemplo, en muchas sociedades, en el control del tráfico, el color rojo significa detenerse, el verde avanzar y el amarillo precaución. El color puede afectar nuestras mentes y nuestro humor. Por ejemplo, colores brillantes nos ayudan a sentirnos más alegres, mientras que el negro, marrón y colores oscuros tienden a deprimirnos. Muy bien, el color es muy importante, pero en realidad sabemos qué es el color. Probablemente nos lo hemos preguntado en algún momento en nuestras vidas, pero quizás el significado o la definición que hemos desarrollado nosotros por nuestros propios medios no se acerca a lo que realmente es un significado como tal del color. O al menos es lo que me ocurrió a mí. Recuerdo que lo que yo pensaba que era el color estaba completamente errado a lo que me di cuenta después cuál era una definición más acertada. Pero bueno, probablemente nos hemos hecho preguntas como
¿Será que es una impresión que se produce en el ojo humano? ¿O son rayos de luz absorbidos y reflejados desde un cuerpo u objeto? ¿O será que es un fenómeno físico-químico el color? ¿Y qué tal si es una propiedad fundamental de la luz? En realidad, una definición bastante cercana a lo que es el color engloba todas estas preguntas, y yo me atreví, me tomé la molestia de redactarlo de esta manera. Sería una percepción sensorial, como el gusto o el olfato, que tiene nuestro cerebro al recibir las señales que le envían los ojos a nivel de la retina, donde células receptoras, los conos y los bastones, son estimuladas por los rayos de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo, según la longitud de onda de estos rayos. Entonces, la percepción de los colores es un fenómeno subjetivo. Pero, ok, es importante, ya más o menos tenemos lo que es una definición del color. Pero bueno, ¿por qué quiero yo colorear productos de plástico o piezas de plástico o cualquier producto? No tiene que ser de plástico. Bueno, y es que la primera impresión sobre un producto es muy importante. Lo primero que llama la atención al observar un producto es su apariencia. La apariencia incluye aspectos visibles como el color, el brillo, forma, textura, opacidad o transparencia. En gran medida determina si un producto se venderá bien o no. Entonces, cuando ya hablamos de vender un producto y que el color dependa mucho de esto, ya vemos que realmente es bastante importante. El aspecto de un producto también es un criterio psicológico, y es que un observador asocia un rendimiento, fin y vida útil a un aspecto determinado. Si el producto tiene un buen aspecto, su tiempo de vida también lo es, y el producto se califica como bueno, de acuerdo a la percepción del usuario. Por tanto, el buen aspecto determina la aceptación de dicho producto por parte de sus futuros compradores, consumidores o usuarios. Y además, todos tenemos un color favorito. Por ejemplo, el mío, por razones futbolísticamente obvias, mi color favorito es el vino tinto. Y cuando un consumidor puede optar entre diversos productos, escoge aquellos que en su opinión tienen el mejor aspecto. O en mi caso, si estoy indeciso entre un producto rojo y un producto vino tinto, me quedo con el vino tinto. Bien, ahora voy a hablar sobre la descomposición de la luz solar blanca, y es que en 1666 Isaac Newton experimentó con luz solar blanca haciéndola pasar por un prisma triangular, obteniendo como resultado la descomposición de dicha luz en diversos colores idénticos a los del arco iris. Después de innumerables experimentos, Newton caracterizó los tonos de color básico: violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. ¿Pero qué era lo que realmente estaba viendo Isaac Newton? Bueno, él estaba viendo un segmento, una parte pequeña de todo lo que es el espectro electromagnético, que no es más que la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas, que está dividido en segmentos que se describen por su frecuencia, ciclos por segundo, o por la longitud de onda de un ciclo. Entonces, como pueden ver, cuando Newton hizo descomponer la luz solar blanca con el prisma, él lo que estaba viendo era lo que se conoce como el espectro visible, la luz visible. La luz con menor longitud de onda del espectro visible se va a apreciar azul o violeta, mientras que esta va incrementando y el color comienza a cambiar a través del verde, amarillo, naranja y rojo. El ojo humano puede responder a la radiación electromagnética entre 380 y 700 nanómetros como luz, la luz visible, mientras que el rango colorimétrico se ubica entre 400 y 700. Es decir, básicamente nosotros lo que tenemos capacidad para ver respecto al espectro electromagnético corresponde al espectro visible. Bueno, de ahí su nombre. Como un dato adicional a todo esto, el disco de Dark Side of the Moon de la icónica banda Pink Floyd, este disco que fue lanzado en 1973, tiene como símbolo este experimento de Isaac Newton descomponiendo la luz solar blanca entre estos distintos colores correspondientes a las diferentes longitudes de onda que componen el espectro visible. Entonces, bueno, para los que no lo tenían en cuenta, ya saben que eso es lo que significa el símbolo de The Dark Side of the Moon del álbum de Pink Floyd. Otra cosa sería la formación del arco iris. Acá les muestro unas fotos de unos paisajes de Venezuela. A la izquierda pueden ver lo que es el Salto Ángel y cómo se forma un arco iris muy cercano a lo que es esta caída de agua. Y a mano derecha está una foto del Parque Canaima y también la formación del arco iris. Y bueno, nosotros
como hemos observado durante toda nuestra vida, pensamos que el arco iris ocurre cuando se dan dos condiciones, después de llover y cuando hay luz solar. Y es que, por supuesto, luego de que hay una lluvia, ese rocío que queda en el ambiente de agua actúa como el prisma triangular de Isaac Newton, descomponiendo la luz cuando hay luz solar disponible, ya que no está nublado. Y eso explica la formación del arco iris y por qué los colores que vemos del arco iris son exactamente los mismos a los que vio Isaac Newton cuando descompuso la luz solar blanca. Ahora, esto me da pie para hablar de la ciencia del color, la cual es muy importante hablar de lo que es la tríada del color, que es lo básico. Y la tríada está compuesta por la fuente de luz, que es la energía emitida en el espectro electromagnético, y esta luz puede ser la luz diurna, luz fluorescente, luz incandescente o etcétera, cualquier otra fuente de luz que pueda haber. El observador, que va a venir siendo el ojo humano, o detectores fotosensitivos como los que comúnmente encontramos en un espectrofotómetro, que los que están muy empapados en la materia entenderán que el espectrofotómetro es un equipo utilizado para la medición del color. Y el objeto, que es lo que es iluminado con la energía y cómo interactúa con esto. Esta tríada se mantiene en un constante estado de interacción. Si uno de estos falta, vamos a tener ausencia total de color. Tienen que estar siempre las tres. Entonces, hablando un poco en específico del observador, que podemos ser nosotros, como ya les había comentado, vivimos entre colores y los percibimos todo el tiempo. Sin embargo, nosotros como observadores no somos capaces de describir el color con precisión. Es decir, si yo le pregunto a 10 personas que me describan el color de determinada pieza, voy a obtener 10 respuestas diferentes. Y eso lo pudiese apostar con total seguridad. Por lo que para conseguir describir un color con precisión, se crearon escalas para 3 factores, correspondientes a la clasificación natural de los colores. El tono o matiz, que describe lo que comúnmente entendemos por color, la saturación o croma, que describe la pureza del color, es decir, qué tan intenso es el color de determinada pieza. Y la luminosidad, que es la medida que indica la cantidad de luz que se ve reflejada por un objeto. Es decir, ¿qué objeto tan brillante? Bueno, eso es la luminosidad. Esto permite medir numéricamente a un determinado color. Ahora hablando del objeto. Cuando la luz pasa a través del material sin cambiar su dirección, tenemos el fenómeno conocido como transmisión y el objeto se verá transparente. Y esto es lo que básicamente ocurre cuando nosotros tenemos un vaso de vidrio y lo vemos completamente transparente. Es decir, la luz está siendo transmitida por completo a través de él. Pero a su vez el objeto puede interactuar de dos maneras con la luz, ya sea absorbiéndola o reflejándola. Cuando tenemos la absorción, tenemos cierta transmisión a través del cuerpo que estamos iluminando, pero se da que parte de la longitud de onda, de la longitud de onda que está pasando por ahí, dada la incidencia de la luz, se ve absorbida por el cuerpo. O se da el caso de que hay una reflexión bastante completa, no digamos que del todo, pero una reflexión bastante completa de estas longitudes de onda del espectro electromagnético. Si el material absorbe solamente una parte de la luz, el objeto se va a apreciar colorado. Por ejemplo, si el objeto absorbe todas las longitudes de onda, menos la del segmento correspondiente al verde, el objeto va a observarse de color verde. A su vez, si el objeto refleja todas las longitudes de onda del rango colorimétrico, se percibirá como un color blanco, mientras que se absorbe todo el segmento correspondiente al espectro de luz visible, entonces su objeto lucirá negro. Los pigmentos, como cualquier forma de materia objeto, tienen las propiedades de transmisión, absorción y reflexión. Pero, ¿cuáles son los colorantes que utilizamos normalmente en la industria transformadora para colorear nuestras piezas finales de plástico? Bueno, el colorante es una palabra utilizada para identificar a un material que cuando es incorporado a un polímero da como resultado un color visible. Existen dos grandes categorías de colorantes, los tintes y los pigmentos. Los tintes, de los cuales no voy a hablar mucho hoy, son colorantes que se vuelven solubles en el sistema polimérico. Y básicamente ellos es así, o sea, es muy fácil. Yo no tengo con ellos que llegar a cierta dispersión cuando estoy produciendo mi concentrado de color.
Pero los pigmentos, que son materiales particulados distintivos que permanecen esencialmente sin cambios durante el proceso de transformación y a lo largo del ciclo de vida de un producto plástico, si son más complejos, porque los necesito dispersar. A su vez, los pigmentos se pueden dividir entre los orgánicos, entre los inorgánicos y los orgánicos, donde los inorgánicos son combinaciones de elementos metálicos o metaloides con oxígeno, sulfuro y selenio, es decir, básicamente son óxidos de metales. Mientras que los orgánicos son productos sintéticos formados por combinaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y con la presencia de algunos metales. El índice de color, un aspecto muy importante para caracterizar a los pigmentos. Y es un sistema internacional de identificación establecido por la Sociedad de Tintoreros y Coloristas del Reino Unido y la Asociación Americana de Químicos Textiles y Coloristas de Estados Unidos. El Color Index, o el índice de color, identifica la composición química del pigmento. Y esta es su definición, así, corta. Identifica la composición química del pigmento, dándole un nombre y número únicos. Por ejemplo, el ADN naranja tiene el nombre y el número de color index como PO5, PO como acrónimo de Pigment Orange, y 12075 como número de color index, respectivamente. Acá les muestro unos ejemplos de pigmentos muy utilizados en la coloración de plástico, y debería hablar de lo que son las ftalocianinas. Yo puedo obtener familias de pigmentos ftalo que me pueden dar tonos verdes, como el PB15 y el PG7. También tengo el pigmento por excelencia de color negro, que es el negro de humo, que tiene como índice de color K7. Y a su vez tengo el dióxido de titanio, que es el pigmento por excelencia de color blanco. Y él está identificado como, con el índice de color PW6. Pero bueno, hablando un poco sobre los pigmentos orgánicos, estos contienen grupos cromóforos, que le otorgan color a la molécula al contener electrones capaces de absorber energía y excitarse a determinadas longitudes de onda, correspondientes al segmento de luz visible del espectro electromagnético. Y este fenómeno se conoce como el efecto de orbitales puestos. Adicionalmente, es probable que la molécula presente una serie de grupos modificadores llamados auxocromos, que hacia menores longitudes de onda, y cuando esto ocurre hablamos de desplazamientos hipocrómicos, o hacia mayores longitudes de onda, y cuando esto ocurre estamos hablando de desplazamientos batocrómicos. Es decir, cómo cambiar un rojo a un tono más amarillo hacia un tono más azul. Perdón. Y son auxocromos los grupos metilo, los halógenos, los hidrógenos. Quería contar era que son un producto de los auxocromos dentro de los pigmentos, y es que cuando estamos en ese proceso de muestra que me dio el cliente para igualar, de repente los coloristas venían y entre ellos hablaban y decían, este azul está muy rojizo. Y yo me los quedaba mirando y decía, tenemos que estar locos, yo estoy viendo esto azul y nada más. Pero, en efecto, luego de comparar y comparar, te vas dando cuenta que existen esas diferencias en los subtonos. Y bueno, esto corresponde a la presencia de los auxocromos dentro de la molécula química de los pigmentos. Acá les presento, digamos, familias principales de los pigmentos utilizados para colorear plástico. Acá están las ftaloceninas, como se las había mencionado, la PG7 y la PB15. Como verán, son muy similares. La única diferencia van a ser los grupos cloruro que están ubicados en la estructura química del pigmento verde 7. Acá están los ácidos derivados, que yo ácidos derivados puedo obtener desde rojos hasta naranjas. Y no solamente los ácidos derivados me dan rojos, yo puedo obtener otras familias químicas distintas a los ácidos derivados, como los rojos de perileno, que me van a dar también pigmentos de color rojo, como este que les presento
quinocridonas, que en este caso es el pigmento violeta 19, y las isoindolinonas, que nos pueden dar pigmentos amarillos como el PY 139. Bueno, acá les quería comentar un poco sobre una característica óptica muy importante que se le mide, ya sea a una resina virgen o a una pieza plástica que de repente no tenga color y yo, nada, quiero que sea así, incoloro, pero de repente me sale amarillo. O de repente yo estoy produciendo PVC, resina de PVC, y me sale amarilla, o me sale un poco amarilla. Y lo mismo ocurriría con el polietileno. Y es que, claro, el índice de amarillamiento es una propiedad que se mide dentro del análisis de calidad de todas estas resinas. ¿Pero a qué se debe? Bueno, gracias a los cromóforos, que cuando se encuentran como productos, o mejor dicho, impurezas dentro de la cadena polimérica, me dan este color amarillo. Y básicamente son productos de la degradación del polímero, ya sea, no sé, por fotodegradación o degradación térmica, oxidativa, hidrolítica. No importa el proceso de degradación, pero siempre el producto plástico o la resina va a tender a un color amarillo. La ASTM 313 y la ISO 17223 son normas internacionales que se utilizan para medir el índice de amarillez o lo que es su contraparte, el índice de blancura. Entrando a lo que son los pigmentos inorgánicos, el color resultante en pigmentos inorgánicos también está relacionado con el comportamiento de electrones, al igual que los pigmentos orgánicos. Los metales de transición contienen electrones desapareados en sus orbitales D o F de energía, lo que en base al ion metálico y la influencia de los ligandos absorben energía en la región visible del espectro electromagnético. Los semiconductores, a su vez, como por ejemplo los marrones de óxido de zinc o los amarillos y naranjas de cadmio, presentan absorción de energía por sus electrones de la capa de valencia, cuando saltan a otras capas al ser iluminados con una fuente de energía. Cabe destacar que los pigmentos no producen color por el mismo mecanismo físico, y esto lo establece Nassau en su libro publicado en 1983, La física y química del color, en la cual discute hasta 15 mecanismos distintos que dan origen al color, y no todos corresponden a pigmentos. Y allí, entre esos 15, se explican la generación del color de los mecanismos de orbitales moleculares, como les comenté para los pigmentos orgánicos, y el de los metales de transición y semiconductores para los pigmentos inorgánicos. Acá les muestro unos ejemplos de pigmentos inorgánicos muy comúnmente utilizados en la industria, como va a venir siendo el pigmento azul 28, que es un aluminato de cobalto. También tengo las ferritas de zinc, que me van a dar un tono marrón, y como índice de color pues, me puedo encontrar con el PY 119. También nos podemos encontrar con los cromatos de cobre, como el pigmento negro 28, o el marrón de cromato de zinc de manganeso, como con el índice de color PP39. Y por último, para comentar, el óxido de hierro de cromo, que tiene un índice de color PG17. Bien, ahora hablando de lo que son las propiedades de los pigmentos, muy utilizados en la coloración del plástico, hay que hablar de lo que es el poder tintorio y la fuerza. Y básicamente, esta es la propiedad, digamos, es la más importante, o es lo que yo busco que sea lo más eficiente posible, lo más óptimo posible, cuando estoy desarrollando un concentrado de color. Pero esta propiedad depende de otra, como es la dispersabilidad que tenga el pigmento. Y acá entro de nuevo en lo que es la dispersión que puedo obtener con determinado pigmento. Y es que, bueno, los pigmentos o los granos de pigmento nos los tenemos que imaginar como si fuesen un racimo de uvas, donde cada uva va a venir siendo la partícula principal del pigmento. Es decir, es lo que yo necesito llegar, idealmente hablando, en una dispersión. No tener aglomerados, sino tener partículas primarias sueltas, dispersas. Y básicamente lo que quiero buscar es esto, una buena distribución y una buena dispersión cuando produzco mi concentrado de color, y a su vez cuando utilizo este concentrado de color para colorear determinada pieza plástica final, que no esté ni mal distribuido y que no esté ni mal disperso, tiene que estar bien y bien.
Para lograr esto, yo me baso en técnicas como los premezclados y con la producción de predispersos, y esto los puedo obtener con esas premezclas que les comentaba al principio cuando les comenté sobre las etapas de producción de los concentrados de color. Y de lo primero que les voy a hablar es sobre los mezclados en frío, o los cold mixing, y estas son básicamente mezclas que realizo a 400 RPM, y es muy utilizado sobre todo para pigmentos inorgánicos. ¿Por qué? Porque, bueno, a 400 RPM no lograría romper como tal los aglomerados de los pigmentos orgánicos. A su vez, cuando yo realizo esta mezcla, no solamente mezclo pigmentos inorgánicos, no solamente un azul, yo pudiese de repente mezclar un azul con un amarillo de pigmentos inorgánicos para obtener un verde, y también pudiese añadir carbonato de calcio, que me sirve mucho para la dispersión como tal del pigmento cuando estoy produciendo el concentrado de color. Para los pigmentos orgánicos, en realidad es muy comúnmente usado el calentamiento en caliente o el hot mixing, en donde alcanzo velocidades de mezclado de entre 2000 y 2500 RPM. Y yo básicamente ahí estoy mezclando pigmentos orgánicos y ceras, muy comúnmente de polietileno. ¿Por qué? Porque a estas velocidades, dentro de la turbomezcladora en este caso, voy a obtener capacidades de fricción tal que van a aumentar la temperatura de la masa que estoy mezclando, consiguiendo los puntos de fusión de la cera. Y cuando también estoy mezclando a estas velocidades, consigo cierta ruptura de los aglomerados de pigmentos. Y esas partículas primarias sueltas de pigmento se van a ver atrapadas por la cera fundida luego de que paró el mezclado y enfrío la masa, la mezcla como tal. Entonces, físicamente hablando, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo necesito llegar a esto, a que la cera, que van a venir siendo los punticos rojos, forren o cubran completamente la partícula primaria suelta del aglomerado original de pigmento, que sería algo como esto, un aglomerado de pigmento. Hay propiedades importantes que necesito tomar en cuenta al momento de seleccionar la cera que voy a utilizar para la mezcla en caliente, como sería el drop point, la viscosidad y la polaridad de la cera. Acá se da la dispersión, ven cómo acá se rompe la partícula primaria, perdón, cómo se rompe el aglomerado del pigmento entre las partículas primarias, y ya luego vería la viscosidad y la estabilidad térmica de la estabilidad tanto la térmica como del color que va a obtener el pigmento luego de la dispersión. Luego vendría la estabilización, que ya es cuando la cera se enfría y de repente me encuentro con partículas primarias de pigmento cubiertas con cera de polietileno, si fueron las que utilicé en este caso. Luego de que hago la mezcla, ya sea en caliente o fría, lo añado a alimentadores que, bueno, en este caso sería una alimentación lateral hacia la extrusora que estoy utilizando para producir el máster de color, y en este caso, por esta tolva, alimentaría la resina polimérica virgen a utilizar como vehículo durante la fabricación de este máster de color. Esto me da pie a hablar de un poco, no muy extendido, porque la verdad es que para la charla de hoy no tenía contemplado hablar mucho sobre las extrusoras de tornillos, pero por lo menos acá les muestro unas imágenes esquemáticas para que las empiecen a conocer a aquellas personas que no las tenían muy en cuenta. Y estas, bueno, obviamente se diferencian de las extrusoras monotornillos comunes porque, bueno, esta tiene dos tornillos. Pero a su vez los tornillos están compuestos por zonas distintas y las llamamos zonas de transporte cuando vemos que simplemente son zonas que mueven la masa que estoy queriendo transformar dentro de la extrusora, y zonas de amasado, que son las que me van a permitir llegar a dispersiones mucho mayores del pigmento de las que ya tenía con el premezclado en caliente o bueno, en frío, ¿no? Cuando hablamos de pigmentos inorgánicos. Básicamente las zonas de amasado están compuestas por distintos álabes que están ubicados a diferentes grados, y ellas, como bien su nombre lo indica, van a amasar, van a romper al pigmento que estoy utilizando para la fabricación del concentrado. Por supuesto, hay que tener en cuenta que al utilizar estas zonas voy a generar esfuerzos de corte
súper elevados dentro de la extrusora. Y esto me pudiese generar problemas en cuanto a degradación del vehículo, del polímero que estoy utilizando, y también del pigmento que estoy utilizando, que se puede ver también degradado por estos efectos por estos efectos de corte que estoy obteniendo cuando utilizo estos módulos de amasado. Y por supuesto, ya aquí me adelanto un poco, pero estas características del pigmento y del vehículo las tengo que tomar en cuenta al momento de desarrollar el concentrado de color. Continuando con las propiedades de los pigmentos, hay que hablar del tamaño de partículas. Y acá les muestro una gráfica en la cual se ven separados por tamaño los pigmentos inorgánicos y los pigmentos orgánicos. Entonces acá comienzan a ver el por qué los pigmentos orgánicos son mucho más difíciles de dispersar que los pigmentos inorgánicos. Porque bueno, las partículas primarias son muy pequeñas y tienden a formar esos aglomerados que tengo que romper durante la producción del máster del concentrado de color. Pueden ver a su vez que la luz visible o las longitudes de onda que corresponden al segmento del espectro electromagnético están ubicadas entre los pigmentos orgánicos y los pigmentos inorgánicos. Entonces, ya se pueden dar más o menos una idea de lo pequeños que son los pigmentos orgánicos. Y a su vez, bueno, los virus. Fíjense que yo puedo obtener pigmentos orgánicos con un tamaño muy similar a los virus. Luego me meto con lo que son las distintas resistencias que debe tener un pigmento, como la resistencia al calor, la resistencia al calor cuando hablo de las temperaturas a las cuales el pigmento va a estar sometido, tanto en el proceso de producción del máster como en el proceso de transformación en el cual ese máster se va a utilizar. La resistencia química, ya que yo en ambos procesos puedo utilizar aditivos que pueden de repente interaccionar con el pigmento y cambiarme completamente el tono que yo estoy buscando obtener. Y también, bueno, dentro del vehículo voy a obtener valores de pH que pueden ser ácidos o alcalinos dependiendo del vehículo que esté utilizando, y estos también a su vez pueden afectar al pigmento. La resistencia a la luz, porque hay algunos pigmentos que son sensibles a lo que es la luz ultravioleta, y resistencia a la intemperie. Además de luz ultravioleta, bueno, hablamos de humedad, hablamos de polvo o de otras características que pueden haber en el ambiente que me degraden al pigmento, y por consiguiente voy a obtener cambios en el color que no es lo que querría. Luego hablamos de la toxicidad, y esto es muy importante sobre todo para los pigmentos inorgánicos que se han realizado en base a metales pesados. Y ya de una vez les digo que estos a lo largo de los últimos años han venido a tendencia en disminuir su uso, sobre todo en las aplicaciones de la fabricación de packaging para alimentos. Y es algo que la FDA, que es la Federación de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, ha dejado muy claro: no utilizar más pigmentos inorgánicos a base de metales pesados para colorear packaging plástico que utilizo en alimentos. Luego está la estabilidad en el procesamiento, que es básicamente también la resistencia al calor, pero también la resistencia a poderse degradar dado esos efectos de cizallamiento que obtengo en las extrusoras de tornillo. Y por último, la estabilidad en el uso final, es decir, que mi pieza final de plástico se mantenga con el tiempo el mismo color, el color original, porque si no, bueno, si de repente en 6 meses ya no tiene el mismo color, es un artículo no de muy buena calidad. Bueno, acá les presento unas hojas técnicas de pigmentos comerciales. Aquí les traía un ejemplo de un pigmento verde 7. Acá en esta hoja técnica pueden ver cómo ellos reportan tanto el número de color como el índice de color. Y en este caso, el número de índice de color del pigmento verde 7 sería el 74260. A su vez, ellos reportan el número CAS. Fíjense que para los que, bueno, estamos muy ligados a lo que es la química o a lo que son productos químicos, el número CAS va a venir siendo como el documento de identificación de la estructura química de determinado producto. Pero bueno, en este caso los pigmentos tienen ambas maneras de clasificarse, tanto con el índice de color, con el número de índice de color y con el número CAS. Bueno, en este caso también reportan que es un pigmento orgánico y viene de la familia de los ftalos, de los ftalos. En color verde
Y también reportan sus resistencias a la luz, al ambiente, a la resistencia química y resistencia a ciertos solventes. También, y muy importante, yo diría que las más importantes, la estabilidad térmica, que ellos reportan que este pigmento va a mantener su tono a lo largo de los diferentes procesos de transformación a los cuales se va a ver sometido. Donde a 210 grados yo puedo mantener a este pigmento un mínimo de 10 minutos y a 250 grados lo puedo mantener por un mínimo de 5 minutos. A su vez, ellos recomiendan ciertos polímeros, ciertas resinas en las cuales este pigmento puede ser utilizado para colorear una pieza final. En este caso en particular, ellos recomiendan que puede ser utilizado para colorear PVC, poliolefinas y cauchos. También les traigo este ejemplo de una empresa llamada Sudarshan, de un pigmento color rojo, que en este caso de la familia química de los monoácidos. Y esta parte significaría que tiene un recubrimiento con calcio. También muestran lo que es el índice de color, el nombre de índice de color, que en este caso sería el pigmento rojo 482, y el número de índice de color, que es el 15865-2. También muestran el número CAS, como el caso anterior. También muestran o recomiendan en qué resinas pueden ser utilizadas, también poliolefinas, PVC y fibras de polipropileno. También muestran su estabilidad térmica, 240 grados máximo, y algunas propiedades físicas como la gravedad específica o la densidad aparente y el área superficial del pigmento, que por cierto es una propiedad física muy importante, sobre todo cuando estoy desarrollando estos predispersos que les comenté que produzco bajo la técnica de mezclado en caliente. Muy bien, ahora rápidamente les voy a explicar más o menos cómo es el procedimiento para la igualación de un color o el color matching. Lo primero que hago es analizar la muestra a igualar. Nosotros hemos tenido casos de que nos han llegado clientes que nos dicen, yo quiero fabricar un vaso de plástico de polipropileno y quiero que sea de este marrón. Y cuando vemos, lo que nos dieron como muestra es un coco. Un coco. Ellos quieren que el color del vaso sea el marrón del coco. Y bueno, tenemos que ver cómo nos las arreglamos. Pero primero tenemos que ver qué clase de polímero se va a transformar para producir este vaso. Que en el ejemplo le estoy hablando de un vaso de polipropileno. ¿Qué aditivos voy a incorporar? ¿Qué tipo de maquinaria voy a utilizar en la transformación y las condiciones de trabajo, esfuerzo de cizallamiento y temperatura van a utilizarse durante el proceso de transformación? La calidad exigida, la calidad final exigida por el producto. Tiene que ser el marrón del coco que me dieron de muestra. La segunda etapa sería la selección del sistema de coloración. La estimación de la formulación inicial de los pigmentos que voy a utilizar. Entonces hay que proponer como un primer tanteo. Y yo de repente me puedo basar en lo que es el Pantone o alguna medición colorimétrica de alguna manera, de la manera en cómo me la haya ingeniado para cortar un pedazo del coco que me dieron como muestra y colocarlas en el espectrofotómetro, o simplemente por experiencia del colorista. Yo puedo de esta manera diseñar lo que sería mi primer tanteo. También tengo que mirar lo que son las especificaciones técnicas de los pigmentos que voy a utilizar, como las hojas de datos que les presenté anteriormente. El índice de color, propiedades térmicas, la fuerza el poder tintorio, la dispersabilidad y los recubrimientos que van a tener los pigmentos que voy a utilizar. Porque por darles un ejemplo muy rápido, en la inyección de piezas de polietileno de alta densidad, yo necesito utilizar los pigmentos que son conocidos como low warping. Ellos están recubiertos de una manera que van a evitar que el pigmento dentro del seno de polietileno de alta densidad actúe como agente nucleante, variando la capacidad de cristalizar del polietileno de alta densidad. Por lo tanto, si utilizo un pigmento que no tenga esta propiedad, voy a obtener defectos en cuanto a lo que va a ser esta pieza final de polietileno de alta densidad. Producción en chico del color de la pieza final. Acá empiezo con los tanteos. Por supuesto, el primero que voy a utilizar es el que determiné en este paso. Cada uno de estos tanteos lo voy a comparar con el estándar de color que yo obtuve cuando logré medir el color marrón del coco. ¿Qué es lo que voy a mirar? Bueno, si hay metamerismo, y el metamerismo básicamente es un efecto que se da cuando estoy comparando colores, cuando estoy utilizando un amarillo de una familia química distinta al amarillo de la pieza que quiero igualar. Es decir, él puede tener un mismo tono amarillo,
Pero cuando yo obtengo mis curvas colorimétricas, voy a obtener diferencias que se van a traducir en que si yo a la pieza plástica estándar que utilicé para igualar, la miro con un color perfecto, de repente vamos a tener el mismo tono. Pero como los amarillos, de los cuales están compuestos sus pigmentos, son de familias químicas distintas, cuando la mire con otra fuente de luz, como por ejemplo la luz fluorescente de los anaqueles del supermercado, van a tener tonos distintos. Entonces, esto no puede ocurrir. Yo necesito asegurarme que el tono del color de la pieza sea el mismo independientemente de la luz en la que se mire. Y por supuesto, veo las desviaciones en los parámetros colorimétricos, donde mientras menos desviado esté, más cerca estoy de la igualación. Por último, vendría la tercera etapa, que es la fabricación de la muestra, ya cuando tengo desarrollado un sistema de coloración que me va a permitir que estas desviaciones en los parámetros colorimétricos o la aparición de metamerismo no ocurran. Entonces hago la producción de una muestra en una extrusora doble tornillo a escala piloto del máster con la formulación determinada. ¿Y cuál va a ser la cantidad? Bueno, la mínima requerida para poder hacer una prueba a nivel del cliente. Y bueno, durante el proceso de transformación, a pesar de que obtuve una fórmula de pigmentos que me igualó en los tanteos, cuando yo fabrico la muestra puedo obtener desviaciones en el color. En este caso, habría que simplemente hacer una corrección y listo, ya tendría la muestra de concentrado de pigmento que le puedo dar a mi cliente para que inyecte su vaso de polipropileno marrón y vea si es o no el color marrón del coco que me dio como muestra. Muy bien. Acá entro a algo que de verdad en este momento me apasiona mucho, que es la economía circular de los plásticos. Y bueno, cuando hablamos de economía circular estamos hablando de esa alternativa que a medida que pasan los años cada vez agarra más impulso como para cambiar la manera en cómo nosotros hoy en día consumimos, en cómo nosotros hoy en día producimos, consumimos y desechamos. Y cuando lo hablo de esta manera estoy refiriéndome a la economía lineal que tenemos hoy en día. Y bueno, básicamente la diferencia entre economía lineal y la economía circular es cómo voy a valorizar el residuo, que es el término que se utiliza en la economía lineal, y cómo voy a valorizar el recurso, que es lo que voy a utilizar en la economía circular. Y la economía circular tiene 4 pilares fundamentales que muy similar a lo que era la triada del color, ellos tienen que estar en constante equilibrio. Como sería los negocios circulares que me permitan insertarme en esta economía circular, o si no, marcos legales que me permitan desarrollar negocios que estén dentro de la economía circular, sociedades circulares que me demanden productos que puedan insertarse dentro de la economía circular, y el diseño circular, que va a venir siendo esa etapa en el desarrollo de un producto en la que tengo que tomar en cuenta parámetros que me permitan insertar el residuo o recursos, en este caso recursos, hablemos de recursos, dentro de la economía circular. Y bueno, como es algo que todavía no está muy implantado, hay países que están más avanzados que otros, todavía estamos en una transición de la economía lineal a la economía circular, en este caso, bueno, de los plásticos. ¿Y por qué hablo o por qué resalto lo que sería el diseño circular de determinado producto? Porque bueno, hay un ejemplo muy claro dentro de la industria de coloración de plásticos y son esas limitaciones que obtengo cuando coloreo piezas de plástico con el negro de humo, PBK7 como color index. Y por ejemplo, esto se puede observar en los lineamientos establecidos por Ceflex, que ellos son una asociación de productores o de transformadores, sobre todo para productos plásticos destinados a la industria del packaging, en la que ellos establecen que, bueno, piezas plásticas que estén coloreadas con negro de humo no son compatibles con el reciclaje mecánico de polietileno o polipropileno. Las razones: porque el negro de humo, que está contenido en los concentrados de color, no es reconocible por los sistemas actuales de clasificación del recurso, hablando de recursos, del recurso plástico que quiero reciclar. No es reconocible,
la pieza plástica que esté coloreada con negro de humo no la voy a poder separar bajo esta tecnología de separación por luz infrarroja. Entonces, bueno, el reciclaje mecánico es el método más común para el reciclaje de los residuos plásticos, y en ella podemos encontrar las diferentes partes como lo es la recolección, la separación y el posterior acabado que nosotros le tenemos que dar a este recurso luego de que lo separamos para su posterior reciclaje, ¿no? Entonces acá les muestro un diagrama de flujo. Aquí está lo que les comentaba, la recolección de residuos. Esta es la clasificación manual, la clasificación automática, disminución del tamaño granulado, el lavado y el cercano infrarrojo óptico. Entonces ya en esta parte yo en realidad lo que tengo son recursos de plástico ya triturados, o sea, tengo como escamas, por decirlo de alguna manera, de plástico que quiero recuperar, pero si está todo mezclado, si yo tengo polietileno con polipropileno, con poliestireno, con polietileno tereftalato, yo tengo que separar eso, porque si no esa valoración, las cuales les estaba comentando al principio cuando hablaba sobre economía circular, no la voy a, en este caso no la voy a poder aplicar, porque voy a obtener un material reciclado de una baja calidad cuando está mezclado con todos estos tipos distintos de polímeros. Entonces, pero bueno, ¿de qué trata? Hablar un poco sobre lo que es la detección por infrarrojo. Nosotros tenemos estos espectros comunes infrarrojos, que son simplemente la transmitancia versus el número de onda. Y dependiendo del polímero que esté siendo irradiado, por decirlo de alguna manera, con estas longitudes de onda propias de la luz infrarroja, voy a obtener estos picos, estos comportamientos. Entonces, el polietileno tiene sus picos característicos, el polipropileno también, el poliestireno, y en este caso el teflón también tiene sus picos característicos. Acá, viéndolo un poco más cercano, este primer pico a longitudes de onda entre 3000 y 2900 nanómetros, tengo la aparición o los movimientos de los enlaces carbono-hidrógeno o grupos alifáticos dentro de la cadena principal del polietileno. También tengo, a lo mejor, enlaces carbono-carbono presentes dentro de la cadena y me van a dar este pico a longitudes de onda cercanas a los 1500. Y bueno, los grupos metilo, que están más o menos a unos 500 nanómetros de longitud de onda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo estos polímeros pintados en una pieza final con negro de humo, el negro de humo, cuando en esa parte de la clasificación por luz infrarroja, absorbe, no solamente me absorbe completamente el espectro visible, porque vieron que cuando hablaba de las características del objeto como parte fundamental de la teoría del color, yo tengo la aparición del color negro cuando todas las longitudes de onda, todos los segmentos de longitudes de onda correspondientes a la luz visible son absorbidas por el cuerpo. Bueno, en este caso el negro de humo no solamente absorbe completamente el espectro de luz visible, también absorbe gran parte de la luz infrarroja. Por lo tanto, voy a obtener curvas infrarrojas de esta manera. Y entonces, ¿cómo voy a poder identificar de qué polímero estamos hablando? Entonces, es un poco complicado utilizar esta técnica de caracterización de polímeros para poder separar las diferentes hojuelas de material, de recursos que quiero recuperar para volverlos a insertar en lo que es la economía circular. Entonces, bueno, ¿qué alternativas tengo? La empresa alemana BAF propone el uso del Cicopal K0098 FK para reemplazar el negro de humo, y ya que este es un pigmento que es reflectante al sistema de separación por infrarroja. Y los artículos plásticos de negro se pueden detectar bajo este proceso de clasificación y luego pueden ser reciclados. Cabe destacar que las otras opciones de pigmentos negros están basados en metales pesados, como recordarán como los ejemplos que les comenté en la parte de pigmentos inorgánicos. Por lo que además BAS expresa que ha alcanzado el cumplimiento de la FDA para utilizar Cicopal Black K0098FK en aplicaciones de contacto con alimentos. Entonces, fíjense lo importante que es. Pero bueno, ¿por qué no dejamos de utilizar negro de humo y simplemente nos vamos en manada hacia Cicopal K0098? Bueno, porque el costo del Cicopal puede llegar a ser hasta 8 veces mayor al de negro de humo convencional. Entonces, como les comentaba, si bien yo puedo utilizar este pigmento negro para
desarrollar determinado producto plástico que quiero que esté coloreado de color negro y utilizo Psicopal, perfecto, voy a obtener un diseño circular porque este producto plástico coloreado de negro lo voy a poder separar en un proceso tradicional, en un proceso típico de reciclaje mecánico. Pero ¿y qué ocurre con el negocio circular? Me va a ser muy difícil poder competir en el mercado con este precio. Entonces, como les comentaba, tiene que haber un balance. Por allí, no sé, de repente tendría que venir alguna legislación circular impulsada por algún político o, sí, algún político o por el Estado, hablando de Estado, sobre todo, o esa es la manera en cómo yo veo que el impulso de la transición hacia una economía circular se puede dar en países como Argentina, donde el Estado está muy presente en lo que es todo el ámbito económico del país. Entonces, ellos de repente pueden decir un día, bueno, aplico este decreto en el que ahora todo el mundo tiene que utilizar este tipo de pigmentos negros para colorear piezas plásticas. Pero, bueno, insisto, el negocio circular se me va a ver muy complicado. Pero bueno, pueden llegar a un acuerdo, de repente jugando con los impuestos que les cobran acá a las empresas. Argentina es uno de los países del mundo que cobran el mayor número de impuestos. Así que de repente yo te reduzco el número de impuestos y tú utilizas estos productos que pueden ser incorporados en lo que sería economía circular. Obviamente, yo con esto estoy soñando, dudo mucho que esto ocurra, pero sería más o menos la manera en cómo la economía circular pudiese de repente establecerse dentro de estas sociedades. Bueno, ya finalizando, les presento un resumen de lo que vimos hoy. Y hoy aprendimos de la importancia de los master batcheros dentro de la cadena de valor del plástico. También aprendimos que son master batches de pigmentos, estos vehículos que están embebidos con altas concentraciones de pigmentos. Bueno, eso sería y que luego utilizo para colorear una pieza de plástico final. Eso vendría siendo más o menos lo que es un master batch de pigmentos. Ventajas de los master batch en la industria transformadora del plástico. También nos acercamos más o menos a lo que pudiese ser una definición del color y cuál es su importancia, cuál es la importancia del color sobre un artículo final. También me metí un poco en lo que fue la introducción hacia la ciencia del color. Yo lo que les dije hoy es muy básico, hay mucha ciencia, hay muchas fórmulas, no les quise traer fórmulas hoy, pero es más complejo de lo que les presenté. Sin embargo, de esta manera se entiende bastante bien. También hablamos de la clasificación y propiedades de los pigmentos más comúnmente usados para la coloración de plástico, que son cromóforos y auxocromos, estos grupos funcionales de las estructuras químicas de los pigmentos que son los que le dan el color como tal al pigmento. Procedimiento para el color matching o la igualación del color. Y bueno, lo que les acabo de hablar sobre los desafíos de los pigmentos de negros para la transición hacia una economía circular de los plásticos. Bueno, va a haber una segunda parte de esta charla, porque es muy difícil englobar todo de lo cual les podía hablar hoy en una charla de 1 hora, no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, ya esta es la última filmina. Y les quería presentar rápidamente lo que sería el temario de esta parte 2, y empezaríamos hablando de extrusoras de tornillo, pero ya así bastante específica, no como les presenté hoy, que simplemente fue una presentación. ¿Qué ocurre cuando incorporo aditivos dentro del concentrado de color? Influencias de las propiedades relógicas y morfológicas cuando dosifico master batch de color durante el proceso de transformación. Criterios de selección del sistema de coloración, y dígase pigmentos y vehículos. Espectrofotómetros, hablar de espectrofotómetros y de los sistemas internacionales de medición del color por los cuales estos se rigen. Hablar un poco más del metamerismo. Les voy a presentar curvas en las que ustedes pueden ver en sus mediciones colorimétricas cuando aparece este fenómeno de metamerismo. Análisis de parámetros de calidad exigidas por el producto final. Hoy no hablé de nada de eso lo diré en la segunda parte de la charla. Y por último, bueno, hablar un poco sobre coloración de bioplásticos. Esto ha sido todo, espero que no los haya aburrido. Traté de no hablar mucho de química, pero bueno, es importante sobre todo para explicar la composición química de los pigmentos. Así que, bueno, muchas gracias. Te doy la palabra a ti, Alejandro. Excelente, Aníbal. Muchas gracias por tu ponencia. Y no, al contrario, tenemos varias consultas por parte de los asistentes, así que
te las voy a comenzar transmitiendo. Primero, Perfecto. pues compartiendo un poco lo que tú acabas de mostrar como esta segunda parte de tu webinar, comentarlo. Aníbal va a estar con nosotros nuevamente en el mes de junio y donde va a brindar ese webinar al que hizo mención. Oportunamente, obviamente, los participantes sabrán día y hora en la que Aníbal va a estar con nosotros. Exacto. Primero, respondo una interrogante que tú formulaste al principio de tu webinar, Aníbal, cuando consultaste desde dónde se estaban conectando. Para ese momento respondieron personas desde México, Perú, Chile, Venezuela, Argentina. Entonces, bueno, ahí al menos lo que contestaron en ese momento. Creo que no se me Ok, pasó bien. ni... Ah, Colombia también, sí. Pero bueno, ahí tienes un poco la referencia de las personas y participantes que hubieron el día de hoy, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos en el mismo orden en que la fuimos recibiendo. No hay una tendencia particular en las consultas. La primera vino de parte de gerencia técnica, así se está denominando en el Zoom. Te consultan, el caso de concentrados de dióxido de titanio, ¿cuál es la concentración máxima en el pigmento y cuál es el máximo recomendado para empaques flexibles? Y los límites de las concentraciones eran las que hablé en su momento. Mínimo 1% para tratar de asegurarme de que no haya problemas en la homogeneización del color en la pieza final y máximo 5% en composición de máster. Ahora, depende mucho de lo que es el diseño de la pieza final. Depende mucho del artículo que quiero que esté pintado de color blanco. Porque de repente, si es un film, yo necesito, bueno, si es un film que va a estar coloreado de color blanco, pero de repente yo quiero que tenga cierta transmisión, entonces por ahí no dosifico un concentrado muy concentrado, valga la redundancia. Pero bueno, hablando de concentraciones de pigmento dentro de un máster de dióxido de titanio, es muy variable, por lo que digo. O sea, yo puedo fabricar un máster de color blanco con dióxido de titanio que puede incluso llegar hasta 70% de concentración. 70% de dióxido de titanio, 30% vehículo. Perfecto. La siguiente interrogante, esto lo consultaron sobre todo cuando estabas presentando los tipos de productos que comercializan en Alcolor. Te consultaban desde Venezuela, buenas noches, ¿tienen catálogo bio? ¿Algún tipo de pigmento biodegradable? No, en Arcolor en este momento no. En este momento no. Y en Argentina dificulto que se encuentre. Y bueno, más información al respecto voy a hablar en la segunda parte de la charla. Pero no, Arcolor no, en este momento no estamos trabajando con este tipo de pigmentos. Espero que en un futuro muy cercano lo hagamos porque yo siento que yo soy pesimista a corto plazo en cuanto a los cambios de la forma en cómo producimos, consumimos y desechamos, pero a largo plazo soy optimista. O sea, yo siento que nos va a llegar como una ola, sobre todo cuando en Europa comiencen a pegarse a este tipo de productos circulares y empiecen a exigir la trazabilidad de los insumos y materias primas que los transformadores en Europa utilizan. Entonces, si nosotros tenemos clientes europeos, nos vamos a tener que adaptar a esas exigencias. Y este tipo de pigmentos o concentrados con este tipo de pigmentos los vamos a tener que desarrollar. Así es. Desde Colombia, Daniel Guzmán, tengo tres interrogantes que te voy a formular, Daniel, te las voy comentando. Primero, ¿cómo puedo reducir el olor fuerte que tienen algunos master batch negros, sobre todo los que poseen aprobación FDA? Y es un tema porque nos ocurre mucho que sí, que el negro de humo genera cierto olor, incluso ya cuando está como un concentrado. Y la verdad, esto tiene que ver mucho con la humedad final que tiene el máster. Entonces, yo lo que haría es que le pediría a mi proveedor de estos concentrados que se asegure muy bien de la humedad final que va a tener el concentrado de color que me va a proveer.
Lo que pasa es que el negro de humo es muy higroscópico, o sea, él absorbe mucha agua. Y si yo estoy produciendo bajo el proceso de corte en frío o corte a la distancia, es muy probable que el concentrado absorba agua cuando se enfríe bajo este procedimiento. Entonces, sí, yo me guiaría más que todo es por la humedad final del concentrado de color. Perfecto. Daniel también te consulta, ¿cómo puedo evitar el gas fading que se obtiene al usar algunos master batch blancos? Mira, esa pregunta no sé cómo responderla, porque no, nuestros clientes o nosotros no hemos tenido un problema al respecto, ¿no? No digo que no sea cierto, pero la verdad es que, bueno, hoy también aprendo y aprendo que el uso de dióxido de titanio para producir, o el uso de concentrados con dióxido de titanio para colorear piezas blancas me puede producir gas fine. La verdad es que no lo sabía. Así que bueno, la debo. Voy a tratar de responderla en la parte 2 de la charla. Sí, Perfecto. sí. Daniel aquí está aclarando en el chat, dice gas fading, el amarillamiento en piezas blancas. Ah, ok, ok. El amarillamiento en piezas blancas. Ujú. Hay Con tipos de tonalidad dióxido de rojiza titanio. complementa, con tonalidad rojiza complementa. Ok, dependiendo, ¿no? A ver, hay pigmentos, hay dióxido de titanio que van a tener unos tonos más amarillos que otros. Entonces, de repente, si lo que tú quieres evitar es el color amarillo del máster como tal, bueno, puedes utilizar un rutilo en vez de un anatase, que el anatase es el que te daría esas tonalidades más amarillas. A su vez, si estamos hablando de la pieza final, hay dióxido de titanio que están recubiertos con ciertos productos que cuando están en la pieza final evitan que este se degrade yéndose a tonos más amarillos. Entonces, lo que te tendrías que asegurar es que en la aplicación utilices dióxido de titanio que puedan ser utilizados para la intemperie y evitar este amarillamiento por el uso de dióxido de titanio. Pero ahí están las opciones en el mercado de dióxido de titanio que pueden ser utilizadas para esta aplicación. Perfecto. La última interrogante que tengo de Daniel, ¿cómo están las normas en Latinoamérica respecto a metales pesados en los master batch? No, están bastante bien, están bastante bien. Por lo menos acá en Argentina se nos pide certificaciones bromatológicas cuando tenemos clientes que nos compran máster para aplicaciones de packaging en la industria de alimentos. Entonces, sí es algo que se toma muy en cuenta. Es algo que nosotros como análisis de calidad interno hacemos, evaluamos, y también nuestros clientes, a su vez, tengo entendido que ellos agarran parte de nuestro máster o incluso la pieza final y evalúan que pueda cumplir con las normas. Pero sí, están bastante bien. En el caso de Argentina, Aníbal, para complementar la pregunta de Daniel, ¿utilizan alguna norma técnica homologada? Digamos, no será la denominación en Argentina, voy a denominarlo norma técnica argentina, o utilizan normas internacionales. Utilizamos, nos guiamos por una argentina, pero bueno, entiendo que no dista mucho de las internacionales. Perfecto. Aquí Betty Yauri está haciendo un aporte, dice, el amarillamiento en piezas plásticas, piezas blancas, perdón, pueden ser dos cosas, el grado o porcentaje del titanio o la estabilidad del material. Hay un Sí. aporte para Aníbal y para Daniel. Bien, una siguiente interrogante. Dilia Capitillo, ¿el proceso de reciclaje o de reciclado es posible con estos materiales? Creo que lo aclaraste en esa diapositiva, ¿no? Sí, solamente tengo problemas cuando en mi procedimiento de reciclaje mecánico tengo como tecnología para separar luz infrarroja. Porque de repente, si, no sé, no cuento con esta tecnología, sino que la separación lo hace una persona, o sea, se hace manual, bueno, esto no importa. Ujú. Pero cuando nos vamos a lugares donde hay plantas con una producción horaria importante en cuanto a material reciclado, bueno, esta tecnología es muy común y voy a obtener este problema de que no voy a poder separar el negro en sus diferentes tipos de resina. Porque el negro de humo absorbe el infrarrojo y no me permite diferenciar el tipo de resina del cual está hecha la pieza final. Perfecto.
Carrallo dice, ¿conoces algún caso en tu experiencia donde se haya presentado migración de olores o sabores en el uso de algún master batch o en el desarrollo de envases plásticos? Bueno, creo que la respuesta era sí, ¿no? Pero ya, Sí. con lo que contestamos hace rato. Es muy común, bueno, esto tiene que ver con, es muy común cuando hablamos de impresiones, ¿no? De tintas, pero cuando utilizamos concentrados de color, los procesos de migración se dan cuando no es pigmento como tal, sino el otro tipo de colorante, los tintes, o los pigmentos solubles. O sea, que son pigmentos, pero en el seno del vehículo, de la resina que utilicé, no hay una dispersión como tal de una fase sólida, que va a venir siendo esa partícula primaria del pigmento, sino, bueno, está como una solución. Está teñido el vehículo. Entonces, si no se toman cierta premisa, se puede dar, claro, el fenómeno de migración cuando estoy coloreando vía concentrados de color. Pero no con pigmentos, se da con pigmentos solubles. De acuerdo. César Rebocio, entiendo esto lo comentó cuando estábamos hablando de, digamos, la dificultad de separar piezas de color negro. Dice en el equipo a través de IR. Dice en el equipo de IR se puede realizar los ensayos programándolos como absorbancia o transmitancia para obtener un gráfico más definido, ¿no? Pero igual hay bastante complicación con el color negro. Ok. María Chacín. ¿Cómo se logra introducir? Esta pregunta es un poco más, va más hacia lo básico de la creación de un master batch, ¿no? Dice, ¿cómo se logra introducir en la matriz del polímero el pigmento? ¿Debo preparar una matriz base e introducirla o simplemente la mezcla es directa? Yo alimento la extrusora, en este caso la extrusora doble tornillo, con pigmento y con la resina que voy a concentrar. Y en las diferentes etapas dentro de la extrusora, sobre todo cuando ya comienza a fundirse la resina en esa zona de fusión dentro de la extrusora, es que se da ese proceso de impedimiento o de concentración del polímero con pigmento. Entonces ya al final, en la zona de dosificación, lo que sale por el cabezal de la extrusora ya es el polímero pigmentado, ya coloreado. ¿Okay? Entonces se da de esa manera, bajo los diferentes procesos que se dan dentro de la extrusora. Perfecto. Georgina Martínez te pregunta, buenas noches, ¿tienen disponibilidad de pigmentos con base PLA? Entendería que lo que pregunta es si los vehículos son PLA, ¿no? Sí, Ujú. sí, ¿Disponen? sí, Perfecto. sí. Eh, Tenemos concentrados de color desarrollados con PLA como vehículo. Sobre todo tenemos varios clientes que fabrican filamentos para extrusoras 3D, filamentos de PLA para extrusoras 3D y nosotros les servimos como proveedores a ellos. Y sí, no tiene que ver porque la pregunta que me hicieron anteriormente era pigmentos biodegradables. Pigmentos correcto, biodegradables no, pero sí tenemos concentrados desarrollados con vehículos biodegradables, como el caso del PLA, el ácido poliláctico. exacto. Quizás contrastando un poco con la primera pregunta que te hicieron al respecto, es que el pigmento también sea biodegradable, o sea, tanto el pigmento como el vehículo, pues, ¿no? Claro, claro, Eh, claro. Sí. de acuerdo. Aquí la última interrogante que tenemos, Ángela, dice, ¿venden pigmentos low warping? Y si la respuesta es sí, ¿en qué colores lo venden? Sí. Bueno, o sea, no vendemos el pigmento. A ver, los pigmentos que vienen al color son pigmentos inorgánicos que producimos nosotros mismos. ¿Ok? Y los inorgánicos no tienen esta facultad de low warping, pero si tú quieres un concentrado de color con un azul, por ejemplo, low warping para colorear piezas inyectadas de polietileno de alta densidad, sí, no hay ningún problema. Con nuestros distintos proveedores de pigmentos los tenemos en stock. Perfecto. No sé si Ángela se está comunicando desde Argentina para recalcar que Aníbal está en Argentina en este momento, ¿no? Y Ah, mira, Arcolores también. me faltó colocar mis números, mis datos de contacto.
Perfecto, si Porque hubiese desea, sido, incluyéndolo, lo compartimos con los participantes. ok, Posterior a este webinar, ustedes van a recibir, las personas que se inscribieron al mismo, la presentación de Aníbal, y vamos a incluir allí, Aníbal, tus datos de contacto que nos autorices para este fin, y perfecto, digamos, las personas pueden hacer contacto contigo por ese medio, ¿no? Que nos permita, perfecto. sea correo electrónico, sea un número telefónico, etc. Bueno, Aníbal, estas han sido las interrogantes que habían formulado los participantes por el chat. Agradecerte que hayas sido tú el que inaugura esta semana de webinars y la muy interesante ponencia que nos has brindado el día de hoy. Espero que los acompañantes, los participantes, les haya sido de bastante utilidad y bastante interesante como creemos que ha sido. Y bueno, antes de despedirnos, Aníbal, si tienes algunas palabras en general para los que nos han acompañado el día de hoy. No, Alejandro, la verdad que me siento honrado de haber, digamos, como tal, debutado en Empecemos Entendiendo. Era algo que, sí, no te voy a mentir, sonará medio apasionado, pero que tenía soñando desde hace bastante tiempo. Y bueno, veo que hoy se realiza. Vi que hubo un total de hasta 63 participantes, lo cual me gusta bastante, y que sean de distintas nacionalidades, mucho más también. Sí. Y de verdad que contento, honrado, y la segunda charla trataré de darla con el mismo entusiasmo que creo pude demostrar hoy. Así que, bueno, buenas noches para todos y gracias por haber asistido. Sí. Así es, ahí están, si quieres dejar de compartir pantalla para que puedas ver en el chat, te están felicitando, dando las gracias por allí. Y bueno, sin más para esperarte para ese próximo webinar en el mes de junio. Entonces, a todos los que nos han acompañado el día de hoy, recuerden que seguimos durante toda la semana con diferentes webinars. Mañana el segundo webinar es a la misma hora que el día de hoy, 7 de la noche, Lima, Bogotá, México. Sin más, Bueno, mira, muchas gracias. aquí vi que Ujú. escribió Hernán, le envió un saludo a Hernán, es compañero mío, fue compañero mío en Arcolot, y de verdad que es muchos gratos recuerdos con Hernán, y buenas experiencias dentro del Arcolot compartiendo con él. Así que Hernán, te envío un abrazo, gracias por haber asistido a la charla. Excelente, excelente, Aníbal. Bueno, gracias a todos y nos vemos otra vez el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Hernán. Alejandro, hasta luego.